A ver. Hoy se escucha todo por acá. Ya, me avisan si se ve la pantalla, por favor. Yo la veo. Sí, igual la veo. Por Hoy ha fin. sido difícil el proceso. Ha costado bastante, ha costado mucho que abra, que baje el... mucho. Sí. Ahí se ve todo el PowerPoint. Está como lento, se mueve lento. Ya, por fin. Voy a tener que ir cambiando esto para acá porque vamos a poner ahí chiquitito, para que no moleste. Bueno, entonces les hablaba del cuerpo energético. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. No hay problema. Les hablaba del cuerpo energético, un poquito de esta energía, ¿no es cierto?, que se tenía que fusionar dentro nuestro y que en el fondo está en dirección hacia ir hacia la conciencia, ¿no? Mira, se salió otra vez. ¿Qué pasó acá?
¿Qué ocurre hoy día, no? No sé qué pasa. No importa, volvemos. Seguimos en la batalla. Entonces, bueno, nuestro cuerpo energético, además de esta kundalini, ¿no es cierto?, tenemos el campo electromagnético. Y cuando hablamos del campo electromagnético, estamos hablando de dos grandes energías, que son las que están acá, ¿sí? Sería la energía magnética, que provendría justamente de esta energía de la Tierra hacia arriba, desde los pies hacia arriba, es la que nos ancla, ¿no es cierto?, a la Tierra, es la que nosotros como podríamos hablar como esta energía como de los imanes, ¿no? Como parecía esta energía también de la que atrae, ¿no? La que puede como reunir las cosas dispersas. Esa energía es la energía magnética, que es la que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro campo electromagnético, específicamente en la parte inferior, ¿sí? Esa parte inferior y esa energía de conexión con la Tierra. O sea, no es una energía que está separada ni de nosotros ni de la Tierra, sino que estamos nosotros unidas al campo magnético de Gaia, es decir, el campo magnético de la Madre Tierra. Y esta otra energía, ¿no es cierto?, eléctrica, es la que nosotros recibimos desde el cosmos, y que la recibimos especialmente a través, ¿no es cierto?, de los chakras cósmicos, y aquí hay un octavo chakra, el chakra estrella del alma, que es el que dosifica esa energía, y principalmente la recibe el chakra corona en la coronilla de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, esa energía es la que también forma el campo electromagnético, es decir, la unión de la energía eléctrica y magnética es la que también, ¿no es cierto?, en esa unidad, en esa fusión de energía forma nuestro campo áurico, lo que nosotros conocemos como el aura, y que hoy día, ¿no es cierto?, a través de las fotografías del sistema Kirlian y todo eso, podemos acceder a cómo es que se ve el aura a través de los colores y todo eso. O sea, se ha comprobado que el aura existe, ¿sí? Todo esto ya se comprobó por la ciencia. Bueno, además de este campo electromagnético que nosotros compartimos, ¿no es cierto?, que está anclado no solamente a la madre tierra, sino que también se ha descubierto, y en realidad esto es una sabiduría que también se ha canalizado, es que nuestro campo electromagnético también responde a la rejilla cristalina de la Tierra, es decir, hay un campo electromagnético que tiene la madre tierra, que también es el que ordena nuestro propio campo electromagnético. Entonces, por ejemplo, cuando hay lo que hablábamos delante, los solsticios, los equinoccios, o cuando hay portales numéricos, entra una gran cantidad de energía a la rejilla, y también esa energía impacta en nuestros propios toroides, ¿no es cierto?, y nuestros propios campos electromagnéticos de cada uno de nosotros, y del conjunto, ¿no es cierto?, de todos los habitantes de la Tierra. Bueno, nuestro cuerpo energético también responde a la historia de nuestra alma, y esto tiene que ver específicamente con uno de los cuerpos que nosotros tenemos, de los 7 cuerpos. Algunos hablan de más cuerpos también, como la mente negativa o la mente positiva, que son como ya clasificaciones también de los caminos del yoga, pero vamos a hablar en este sacerdocio de 7 cuerpos, que son como los cuerpos que están reconocidos como desde el camino iniciático y todo, ¿no? Como desde esa visión, pero obviamente no deja fuera si podemos integrar más o menos cuerpos dependiendo de las conciencias, ¿no es cierto?, de nuestro ser y de la visión que podamos tener. Eso no es lo principal, sino más bien comprender que existen estos cuerpos etéricos, estos cuerpos sutiles. Bueno, además de la historia de nuestra alma, que está también en los registros del alma, en los fragmentos, en los registros akáshicos, en toda esta información, porque todo este campo electromagnético también es información de la historia de nuestra alma, y como también veíamos, ¿no es cierto?, también de nuestro árbol genealógico, es decir, de dónde provenimos. O sea, provenimos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de nuestra madre y nuestro padre, y nuestra madre y nuestro padre de nuestros ancestros, abuelos, etcétera, y hemos estado unidos, ¿no es cierto?, por el cordón umbilical. O sea, hemos compartido información a través de este cordón umbilical, por el cual hemos estado ancladas y anclados a la vida, hemos recibido, ¿no es cierto?, la vida a través de el óvulo y el espermio, ¿no es cierto?, hemos recibido toda esa información de vida, entonces también la placenta, ¿no? Y hemos también recibido información
del huevo cósmico, que es algo que vamos a hablar, yo creo que más adelante, ¿sí? Sobre el huevo cósmico, que es un poco más complejo, y entender que también este ombligo también nos ancla a un útero que es etérico, que es el útero, ¿no es cierto?, de la madre cósmica en el fondo. O sea, a la vez como existe este útero de nuestra madre física, en el que nosotros estuvimos, ¿no es cierto?, siendo gestadas y gestados, además existe el útero de la madre tierra, y también existe un útero de la madre cósmica, es decir, estamos en esos tres úteros al mismo tiempo, ¿sí? Pertenecemos también, o estamos anclados a esa energía del útero. Entonces el útero es un gran agujero negro y un campo electromagnético en sí mismo, que es el que gesta la vida, ¿sí? La propia madre tierra, para poder gestar todo lo que existe, es decir, toda la cantidad de árboles, de especies, animales que existen aquí en la tierra, a través de su campo magnético ha tenido que atraer todas esas semillas y esas conciencias para poder, ¿no es cierto?, gestar la vida en la tierra. De hecho, la madre tierra tuvo, a través de sus eras, ¿no es cierto?, momentos en los que fue atrayendo como campo magnético esas conciencias, ¿no? Por eso existieron también el continente Mu, ¿no es cierto?, en el valle del Gobi, que es donde se creó todo, ¿no? El continente Mu estuvo ahí en el Valle del Gobi, en Oriente, luego Lemuria, ¿no es cierto?, el continente hundido, y así diferentes etapas. También los polos, también están los polos donde también llegaron conciencias a habitar Gaia. Entonces, en toda la historia de Gaia, podemos nosotros revisar y vemos cómo tuvo distintos momentos Gaia de ir atrayendo en ese campo magnético todo lo que necesitó. De hecho, como esta historia infantil que nos han contado de los dinosaurios también tenía que ver con eso. En esa era también la Tierra atraía justamente meteoritos porque necesitaba minerales, ¿sí? Entonces hay como toda una historia ahí que si uno la estudia puede comprender un poco cómo es que se generó también la madre Tierra y todo, cómo fue atrayendo todo lo que requería, ¿no?, para poder gestar la vida. Bueno, el cuerpo energético también es moldeable, ¿sí? No es algo rígido, sino que está en constante transformación y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos también del plano cuántico, cómo se altera el plano cuántico, también cómo el inconsciente colectivo con esa información que está ahí desordenada, sin ordenarse, también va generando cambios. Bueno, aquí la nutrición, también hablamos de la nutrición y el huevo cósmico, que es algo que lo vamos a ir hablando a medida que vayamos entrando en esto. No quiero irme hacia lo más complejo, sino al revés, ir aclarando algunas cosas más básicas, ¿sí?, para que vayamos comprendiendo. Vamos también a través de nuestras meditaciones, ya entrando en la próxima, ir también entendiendo o ir visualizando nuestra aura, ¿sí? Ser capaces también de generar los contornos del aura, de poder percibir nuestra aura, y en la medida en que vayamos meditando, visualizando el aura, va a ser cada vez más fácil poder darnos cuenta de sus contornos, de cómo poder también trabajar con nuestra aura y limpiarla, ¿sí?, purificarla nosotros mismos. Bueno, gran parte del trabajo que vamos a hacer acá, a través de, ¿no es cierto?, el loto azul, tiene que ver justamente con la reconexión con las aguas y con el diseño codificado en el ADN. Es decir, que también el loto azul nos devuelve un poquito esta conciencia de cuáles son los contornos, ¿no? Porque hablábamos mucho de esta pérdida de sentido y de pérdida de órbita, ¿sí? Como la misma Madre Tierra perdió su eje, nosotros también perdimos nuestro eje. Entonces, dejamos de tener un equilibrio en nuestro propio campo electromagnético, y eso produjo que en nuestra historia de alma también nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, muchas vidas donde hubo desequilibrio entre nuestra energía, entre el cielo y la tierra, entre el femenino y el masculino, que hubiera desequilibrios o fisuras en el aura, ¿sí?, los fragmentos del alma, y todo esto que nos ha traído desequilibrios a nivel de nuestra energía en general. Y la pérdida del principal eje, que como veíamos, hablábamos y vamos a hacer esa práctica, tiene que ver con el ombligo, ¿sí?, como eje galáctico. Bueno, acá hablamos de los 7 cuerpos, que es lo que yo les mencionaba, que es sabiduría básica, como de los caminos iniciáticos, que lo podemos tomar para comprender un poquito, sobre todo el tema relacionado con los procesos
como de alquimia, ¿sí? Cuando hacemos alquimia de estos cuerpos, de los principales, por ejemplo, 4 cuerpos, ya haciendo alquimia de estos 4, nosotros accedemos a una conciencia superior. De hecho, todos los que están aquí, los que estamos aquí, generalmente ya hemos hecho un proceso con nuestro cuerpo físico, estamos haciendo el proceso, ¿no es cierto?, con el cuerpo etérico, hemos hecho algún proceso con el cuerpo emocional, ¿no es cierto?, y cuerpo mental inferior, es decir, ya llevamos como un proceso de conexión con esos primeros 4 cuerpos, y es posible que a lo mejor en experiencias anteriores, estamos recordando que ya hemos trabajado ese cuerpo anteriormente porque nos hemos preparado para la ascensión, que la ascensión tiene que ver mucho más con el trabajo de integrar, ¿no es cierto?, la tríada superior, el cuerpo crístico, el cuerpo causal y el cuerpo espiritual. Aquí están los 3 y son diferentes para que ustedes más o menos tengan claridad de qué se trata, ¿sí? El cuerpo crístico tiene que ver mucho más con la correspondencia con el maestro interno. Podríamos hablar con la experiencia que hizo Cristo, ¿no? Que Yeshua hizo esta experiencia previa de ser el Cristo para que nosotros pudiéramos en esta era, ¿no es cierto?, poder anclar la sabiduría crística de nuestro propio ser crístico en nuestro interior, en nuestro corazón. Por eso es tan importante el trabajo con el templo del corazón. Esta conciencia crística tiene mucho que ver como con reconocer al Hijo, ¿no? Cuando Yeshua decía en su momento, ¿no? Decía, yo soy hijo, ¿no? Como de la madre y el padre, él se refería en el fondo al que el que se estaba reconociendo como hijo de la existencia, de la divinidad, ¿sí? Del divino femenino y el divino masculino. Por eso es que él se llamaba el Hijo, ¿no? Entonces lo llamaban el Hijo de Dios, pero él nos estaba demostrando que todos y todas nosotros íbamos a tener que hacer ese mismo proceso, que es, ¿no es cierto?, hacer el proceso de ascensión y reconocernos como hijos de esta existencia. El cuerpo causal, por otro lado, tiene que ver más con la energía madre, que es la energía del alma, es decir, el cuerpo causal tiene mucho que ver con el 9º chakra, ¿sí? Y aquí estamos hablando de las memorias del alma, que estaría como por aquí a esta altura, sobre, bueno, está primero el chakra estrella de la tierra, el 8º chakra, luego el 9º chakra, y estamos hablando ahí de las memorias de karma y dharma. Cuando hacemos como esas conexiones de vidas pasadas, o tenemos estos sueños o viajes astrales donde nos vemos en otras vidas, estamos justamente trabajando ese 9º chakra y ese aspecto del cuerpo causal, es decir, estamos ahí equilibrando, ¿no es cierto?, en una balanza el karma y el dharma. Cuando hablamos del cuerpo espiritual, por otro lado, estamos hablando del yo soy. Y aquí en el yo soy es anclar la energía padre, ¿sí? Es anclar la energía del espíritu, o lo que nosotros podríamos hablar hoy día, que es la conciencia solar. ¿Por qué estamos hablando mucho de la conciencia solar ahora en la era de Acuario? Porque antes no se pudo anclar la energía del espíritu, ¿sí? Antes solo los iniciados, las iniciadas intentaron hacerlo, nadie pudo, porque la conciencia cayó varias veces, cayó con Egipto también. Por eso es que estamos viendo ahora Egipto, porque nosotros necesitamos integrar el porqué de la caída también de Egipto, ¿sí? Es el viaje que vamos a hacer a través del Nilo, la Kundalini y toda esa energía tanto creadora como destructiva. ¿Por qué no se utilizó con conciencia? Bueno, siempre tiene que ver con el tema de lo que hablábamos en un principio, cómo la Kundalini va a ir anclada, ¿no es cierto?, a la conciencia. Y bueno, los registros acá, chicos, también son parte de las memorias etéricas, no solamente del alma, sino que también están muy relacionadas con el ADN y la energía cristalina de Gaia. Eso es información que la vamos a ir desglosando y no necesitan aprender todo ahora ya, pero sí son conceptos que vamos a ir trabajando. Bueno, acá les muestro un poco los 18 chakras, porque tenemos mucho la conciencia de los primeros chakras, ¿no es cierto?, los principales, obviamente que son los principales, pero tenemos también los chakras cósmicos, ¿sí? Y estos chakras cósmicos están aquí, el 8º, el 9º, el 10º, el 11º y el 12º, o sea, 8, 9, 10, 11, 12, por lo menos hasta ahí. Y hacia abajo también tenemos chakras, ¿sí? De la energía telúrica, los que están anclados a la tierra, y
los de energía cósmica, los que están anclados hacia el cosmos o nuestro ser divino. Entonces ahí tenemos ese reconocimiento, y estos chakras también están asociados a conciencias, ¿sí? En el caso de los chakras telúricos, están asociados a las conciencias que tienen que ver con las rejillas que sostienen a Gaia, principalmente la conciencia de la ballena madre, los cetáceos de Sirio, ¿sí? También la tortuga, también la conciencia de intratierra, ¿sí? Del centro cristalino de Gaia, la conciencia también de Mu, de Lemuria y Atlántida. Toda esa conciencia ya está anclada en la Tierra, entonces de alguna forma pertenece a estos primeros chakras. Cristian, ¿tú levantaste la mano? Sí, tenía una duda. Bueno, por la forma que se representan los chakras hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? También forman, bueno, forman parte del tubo luz, pero forman parte también del huevo cósmico que nos protege, ¿no? Sí, también forman parte del huevo cósmico. Ya, genial. Sí, porque así se representa. Como que tienen esa forma, ¿no? Si se dan cuenta, Claro. van generando como un huevito. Y aquí solamente aparecen 18 chakras, ¿sí? Contando los 7 que tenemos en el cuerpo físico, pero igual hay más chakras, ¿sí? Hay muchos más, o sea, 25, y otros que hablan de 30 y tantos chakras, y esos están en las dimensiones más altas. Hasta el 12º chakras tenemos recién los de cuarta dimensión, los que aparecen acá son los de cuarta dimensión, para que ustedes se hagan una idea. O sea, los de quinta dimensión son los de el chakra 19, 20 hasta el 25 son los de quinta dimensión. Son bastantes más. Pero lo principal, o sea, vamos a trabajar principalmente con estos 5, para que se hagan una idea, vamos a trabajar principalmente con estos 5, partiendo por el 8º chakra, que ya lo estamos trabajando, que es la estrella del alma, y el chakra número 13, que es la estrella de la tierra, ¿sí? Ahí tienen los dos chakras, estrella de la tierra y del alma, que recuerden están 50 centímetros sobre la cabeza y 50 centímetros bajo los pies. Con ellos, dos, más nuestro tubo de luz de los chakras, ¿no es cierto?, del cuerpo físico, los chakras mayores, hacemos ese tubo de luz. Y también con estos otros chakras estrella hacemos lo que es la estrella tetraédrica, ¿sí? Que es armar nuestro Merkaba. Tenemos que tomar esa energía para armar el Merkaba. Ahora, cuando hacemos anclaje al centro de Gaia, sí o sí vamos a estar activando de todas maneras todos esos chakras telúricos. Y como se dan cuenta acá, se corresponden con los chakras cósmicos. Es decir, que si yo activo los telúricos, voy a estar activando también los cósmicos y viceversa. ¿Por qué? Porque necesito justamente hacer ese equilibrio. Si yo solamente activo hacia arriba y no activo hacia abajo, es como que me iría del planeta, ¿no? Como que me voy y no tuviera ningún arraigo la aquí y a la hora. Entonces son correspondientes unos con otros. Bueno, a través de nuestros chakras, ¿no es cierto?, recibimos la energía hacia el cuerpo físico, hacia los cuerpos también están asociados a las capas del aura, ¿sí? Está todo relacionado. Chakra es a cuerpo, como cuerpo es a capa del aura. Eso no está aquí en la imagen, pero yo se los menciono para que hagan una relación. Entonces, cuando hay algún chakra que, por ejemplo, yo tengo el tercer chakra, por ejemplo, débil, va a afectar, ¿no es cierto?, a la dimensión y al cuerpo que corresponde al tercer chakra, y va a afectar justamente a la capa del aura que corresponda a ese chakra. Entonces, si yo tengo un chakra con debilidad, mi aura también se vuelve más débil, y pueden penetrar energías densas, ¿sí?, entidades, otros seres. Entonces, por eso es tan importante que trabajemos principalmente con estos primeros 7, que los podamos, ¿no es cierto?, recuperar nuestra kundalini, podamos limpiar, purificar, habitar estos chakras para poder justamente ir expandiendo nuestra energía y recuperar ese huevito cósmico, que en algún momento no lo hemos perdido, pero sí está muy dañado. Bueno, nos alimentamos también de prana, de vibración, de energía, es decir, nuestros chakras también son puertas de entrada de la alimentación de esa energía justamente cósmica y telúrica. Entonces, si ustedes se preguntan,
¿Cuáles son las energías que entran? Principalmente esas dos que nos nutren. La cósmica, ¿no es cierto? Y la telúrica. Y que las meditaciones pleiadianas, ustedes lo van a ver mucho. Siempre las meditaciones pleiadianas, las de Amora Kuan Yin, estas que están en YouTube, que su libro es muy bueno, igual la recomiendo, es muy buena. Ella siempre menciona, ¿no? Como que hagamos recorrer la energía cósmica y telúrica por nuestros canales energéticos, no solamente los chakras, sino que los canales energéticos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esto es lo que me interesa más que veamos hoy día, que tiene que ver justamente con el plexo, ¿sí? Y el Omi. El Omi vendría siendo el ombligo. ¿Ya? Para los egipcios este chakra representa el sol interno. De hecho se hace una práctica que también es de origen pleiadiano, que es anclar la energía solar, ¿sí? Anclar la energía solar armando un triangulito, mirando hacia el sol. Ustedes la van a hacer después, yo se las voy a grabar para que tengan el video, y van a tomar esa energía del sol y la van a anclar en su ombligo. Y vamos a practicar de esa forma simple primero, y luego, de forma un poquito más compleja, van a visualizar la llave Ankh en su ombligo para tomar la energía solar, es decir, tomar el prana del sol, la energía acá, y poder llevarla al ombligo, porque ahí está el centro galáctico, y se mueve mucha energía, ahí se despiertan muchas memorias, y se limpia, puede incluso dar una purga por toda la suciedad y mugre que nosotros hemos absorbido justamente en el ombligo, porque es un chakra totalmente abierto, ¿sí? Es nuestro centro, pero a la vez también es muy vulnerable, porque ha estado abierto, ¿sí? A todas las experiencias que hemos vivido. Los Hathors, ¿sí? Que son una conciencia venusina, bueno, son aviares, ¿sí? Una conciencia aviar, galáctica, fueron canalizados por Tom Kenyon. Lo pueden buscar. Tom Kenyon hace música, yo la ocupo mucho para el sacerdocio y para otras actividades que vamos a ir escuchándolas también. Se las dejé también en carpeta, es la música que suena como agüita, como activación del agua, y él canalizó y justamente canalizó la activación del olón solar, que es lo que yo les decía, activar la llave Ankh en el ombligo, meditar con la llave Ankh y atraer la energía solar, ¿sí? Que es una energía también como de oro, ¿sí? Y atraerla a nuestro ombligo. Vamos a hacer esa activación. Y como yo les decía, también está asociado a Orión, ¿sí? Porque Orión representa justamente ese cinturón. El cinturón de Orión es el cinturón de nuestro cuerpo energético. Y allí lo que está manifestado, ¿no es cierto?, es que sin tomar la conciencia de Orión tampoco podemos encontrar nuestro propio eje. Y es como el gran desafío, ¿no?, que tenemos, de lo que hablábamos. Si no reparamos toda esa historia, no podemos entrar en equilibrio, porque nuestro ADN está justamente con toda esta información. Y Orión representa justamente esas guerras, representa toda la conciencia galáctica desde el origen, en que se cometieron muchos errores, ¿no? Pero eso ya la Madre Tierra y el cosmos lo ha sintetizado. El tema es que nosotros no nos hemos actualizado porque Gaia no había recibido esta información. Por eso es que ahora la estamos recibiendo a través de los rayos solares y nos toca anclar esa información, nos toca activar la energía crística y sanar toda esa memoria que está en nuestro inconsciente. Entonces Orión representa justamente esa placenta galáctica del diseño divino. Acá está Orión. Si se dan cuenta, Orión estaría aquí, la cabeza, los brazos, ¿sí?, como un guerrero, y acá está el cinturón de Orión, en las estrellas de Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, que representan el cinturón de Orión, están representadas en las 3 pirámides de Giza, en Egipto, y también en Teotihuacán, en México. Sí, nuestros ancestros y ancestras nos dejaron ya esto anclado en la tierra, está en el ADN de Gaia, por lo tanto está en nuestros registros acá, chicos, y nuestro propio ADN, poder traer conciencia. Y lo que yo les mencionaba de las rodillas está aquí, si se dan cuenta, la estrella Rigel y Sai son las rodillas, y Betelgeuse y Bellatrix son nuestros hombros. Así que ahí revisen si ustedes tienen información que
puede por ahí a lo mejor tener, en mi caso tengo temas con el hombro derecho, ¿sí? Con el guerrero. Algo hay acá con el guerrero. Y esta otra energía es más femenina, si se dan cuenta que levanta el brazo Beetlejuice. Y ahí está justamente esa energía de, el cuerpo energético nuestro está relacionado con esa constelación de Orión. Es muy curioso. Bueno, el chakra ombligo, además, ha sido estudiado por la sabiduría de la medicina china principalmente, ¿no es cierto? Y ha sido considerado el chakra dador de vida, es decir, desde donde se regula como un relojito todos los otros órganos. Es decir, en el ombligo convergen todos los otros meridianos del cuerpo, ¿sí? Y vendría siendo entonces el centro de la galaxia, el centro de nuestra propia galaxia. Si se dan cuenta, en el centro de la galaxia en la que habitamos nosotros, ¿no es cierto?, que es la Vía Láctea, existe un agujero negro al centro. Ese agujero negro que representa la unión con la madre cósmica es nuestro ombligo. Por eso es que nosotros tenemos que volver a ese centro, ¿sí? Por ahí nos han dicho que el centro es el corazón. Es un gran portal, pero está anclado a este otro centro que es el dador de vida y por el cual podemos recuperar el huevito cósmico. Tiene que ver con este, ¿sí? Con el ombligo. Y la medicina china descubrió ahí justamente que todos los meridianos del cuerpo van a dar hacia el ombligo. Si ustedes tienen alguna desarmonía en su cuerpo, yo les sugiero que unjan su ombligo con aceite, ocupen ombliguera. Mujeres y hombres los niños también pueden usar ombligueras de cristal. Eso ayuda a regular los meridianos, a mover la energía, ¿sí?, de los sistemas que puedan estar bloqueados con memorias o energía densa, o emociones, ¿sí?, o patrones ancestrales. Entonces es a través del ombligo, a través del cual nosotros tomamos la vida, no solo de la madre cósmica, sino que también la energía solar, que se podría considerar que es una energía también masculina, es decir, tomamos la energía de el padre y la madre a través del ombligo y el plexo solar. Por eso es tan importante volver a ese centro. ¿Cristian? Sí, bueno, quería complementar también que, bueno, en sanación pránica nosotros utilizamos 11 chakras para hacer lo que es limpieza. Y el chakra del ombligo, la parte posterior, hay otro chakra que se llama Main, que es el que transforma la energía vital en energía dorada. Que no sé si lo sabían. Sí. Sí, de hecho, como que en la medicina, esos también son saberes de la medicina china, ellos saben mucho sobre esto, justamente, porque comprendían justamente que en el fondo el diseño de la galaxia, ¿no es cierto?, es el mismo diseño que nosotros tenemos en el cuerpo humano, o sea, nosotros somos como ese microcosmos y ese macrocosmos, ¿sí? En el Tao también se habla del microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Y guardamos la energía justamente en el dantian inferior, ahí donde se guarda la energía vital, ¿sí? Y la energía vital es energía solar. Por eso los egipcios hacían todas estas prácticas para tomar la energía del sol y poder bajar la energía del espíritu. Es decir, estar totalmente anclados a padre y madre, no estar separadas ni separados de esa energía. Qué buen alcance, Cristian, porque sí, esto está en el fondo, simplemente que como tomar conciencia, pero está la información. ¿Me puedo compartir un poquito también? Y Aprovechando el impulso, ya que estamos en eso, lo estaba escribiendo, pero va a ser más rápido decirlo, que en las prácticas chamánicas se utiliza mucho el tabaco en el ombligo. Es muy importante, el tabaco en sí tiene un espíritu protector, es un guardián. Y claro, por ejemplo, ayer fui a Sahumar y estaba en el ex congreso por el Día Internacional del Agua y las energías estaban poderosas y atiné a colocarme un poco de tabaco en el ombligo, aunque uno siempre también el lazo rojo también es un tremendo protector y nada, pues cuando me bañé hoy día ahí limpiándome el ombligo, que también hay que limpiárselo, todavía tenía un poco de tabaco y bacán, pues, y también en los temazcales, las mujeres cuando están con su luna, están menstruando, no pueden estar en temazcal y si quieren estar, porque la energía baja mucho,
también se les coloca tabaco en el ombligo. Eso quería... Un centro muy importante y lo hemos descuidado mucho, sobre todo como en Occidente, bueno, y hoy día casi todo el mundo, ¿no? Cuando atrás los saberes ancestrales se han olvidado del ombligo. Entonces, de alguna forma se desplaza, ¿sí? Se desplaza nuestra conciencia porque si no estamos anclados al ombligo, como antiguamente sí estaban nuestros ancestros, nosotros hoy día estamos en cualquier parte, ¿no? Como que estamos a veces en la mente o en el afuera. Y como dice la Bea, cambia mucho la conciencia cuando nosotros tomamos conciencia de eso, ¿sí? Cuando volvemos a ese centro. Entonces, es muy importante hacer prácticas ahí y darnos cuenta que podemos estar desbalanceados. Lo más probable es que lo estemos, porque también nuestros ancestros lo estuvieron. También Oye, nuestras Cote, historias pasadas también, ¿sí? oye, y que estaba escuchando con tanta atención y se me vino como una pregunta así, eh, las mujeres que se hacen abdominoplastía, yo me imagino que hay hombres también que se harán, no tengo idea, pero las personas que se hacen abdominoplastía, les cortan el ombligo y después les vuelven a coser el ombligo o otro nuevo, no sé cómo es el tema, pero sé que el ombligo se lo sacan y se lo vuelven a colocar porque les tira la piel. Yo creo que debe influir energéticamente eso, o es más que nada un ombligo, o sea, no sé, me imagino que debe influir, ¿o no? Mira, hace poco como que yo pensaba que no influía en alterar el cuerpo físico, y últimamente cambió mi pensamiento en ese aspecto. No te podría decir de algún autor que tenga como algún estudio al respecto, pero yo creo que sí afecta. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del útero, que es algo que al menos yo igual lo he recibido de mis profes, qué sé yo, me decían siempre, nos decían siempre que en el útero, aunque uno no lo tenga, tiene la plantilla, ¿sí? La plantilla energética no se altera, pero de alguna forma lo que nosotros hacemos en la Tierra, en esta dimensión, sí afecta a lo demás. O sea, no está separado, entonces tampoco es que da lo mismo, es como que siento que a veces tenemos esa noción de que da lo mismo lo que haga acá, si total igual el alma va a arreglar todo arriba, ¿no? Es como que tenemos esa noción de separación, como lo que hago acá no afecta, pero no es así. Justamente la era de Acuario es porque un palo en la cabeza, porque nos vamos a dar cuenta que sí afectó todo lo que hemos Claro. hecho. Claro, porque si yo me recuerdo de cuando, de todos los cursos de Reiki que he hecho, me acuerdo que el profe de Reiki siempre decía, bueno, se habla mucho en el Reiki de que si uno pudiese ver la energía de una persona que ha perdido ponte tú, un brazo, el campo eléctrico del cuerpo, de ese brazo que no está, sigue estando el campo energético. O sea, no está físicamente, pero energéticamente ese brazo está. Por eso se habla también del miembro fantasma. ¿Ya? Es lo mismo que una planta. Si yo le corto una flor a una hoja, le corto una parte, energéticamente la hoja sigue entera. Entonces, es como, es lo mismo, siento que es lo mismo. Entonces, imagínate el daño que se ha hecho a nivel del chakra más importante, porque ese es el centro de poder, por eso es el sol, el chakra plexo solar, Exacto. porque tiene, exacto, es el chakra más importante de nosotros, nuestro sol. Cómo lo hemos estado de una u otra manera, hay energías importantes que quieren bloquearlo. Po. Y dentro de eso está el tema de la estética, del cuerpo, de darle sentido más a lo exterior que a lo interior. Sí, de ¿Puedo, hecho, sí, puedo considerar algo, o sea, aportar algo? Resulta que, bueno, también, por ejemplo, cuando las mujeres se operan los ovarios o las mismas operaciones que se hacen al hombre de la vasectomía, sí afectan en el sistema energético del cuerpo. Yo he leído mucho, bueno, creo lo que mismo. quizás en una vasectomía, pero entendí que de alguna forma el fuego masculino, la energía o las hormonas que vienen desde abajo, donde está nuestro centro energético masculino, sí afecta, pero a largo plazo. Muchos lo justifican. Pero, por ejemplo, yo vi el caso de mi mamá cuando se operó los ovarios, y sí le cambió muchísimo su sistema energético y ¿cómo se llama? No solamente energético, sino que también hay para eso se me Hormonal, fue. emocional. Eso, hormonales y emocionales. Entonces, sí, yo creo que perdón, yo creo que sí nos afecta muchísimo con nuestros cuerpos energéticos,
Porque como están todos conectados a cortar uno, cercenar uno, de alguna forma si no afecta. Sí, Eso. sí, también tengo la misma impresión, porque de alguna forma la generación de hormonas es un proceso también pánico, como tú decías, ¿no? Como el prana tiene mucho que ver. O sea, el prana, si el chakra no absorbe el prana, no se crean hormonas. Entonces, como que cualquier alteración que nosotros hagamos, no solo a los chakras, sino que también a los canales energéticos del cuerpo, sí se altera. Se altera nuestro diseño energético porque la energía se desplaza. Si pierde el eje, se desplaza. Y eso es lo que nosotros hemos estado viviendo. De hecho, esa práctica que yo les mencionaba de Tom Kenyon, que se la dejaron los Hathors a este canalizador y músico, lo que le hicieron saber en el fondo es que esa práctica para tomar energía solar era para poder vivir la gran muerte simbólica que nosotros íbamos a estar viviendo durante la era de Acuario. Se la dieron hace como 3 años. Entonces, en el Nos vaya fondo a nos mandar estaban preparando para eso. ¿Nos vas a mandar esa meditación, esa música? ¿La vas a mandar? ¿Cómo para Sí, la hacerla? vamos a ir trabajando de a poco Maravilloso. porque es fuerte, por lo menos la del olón solar, la pienso trabajar en el sacerdocio blanco, porque es muy fuerte. Un día la hice y mueve todo. Tiene una también de la glándula pineal y otra de la pituitaria, y tiene una también que sí la vamos a trabajar acá, yo creo que en el cuarto encuentro, que es para trabajar con el Palacio de Cristal, que justamente los primeros 3 chakras son el Palacio de Cristal. Que es lo que hablábamos, ¿no? El asiento, Orión, que es la cadera izquierda-derecha, ¿no es cierto? La raíz, junto con el ombligo, que es ese cordón umbilical que nos une con la madre cósmica. Vea. Sí, nada, que quería hacer una autorreflexión, que es que yo creo sí en nuestra, completamente en nuestra autorregeneración, igual que la madre tierra. Entonces, por algo estamos acá, ¿cierto? Justamente redescubriendo nuestro poder de autosanación y estando como muy consciente de cada proceso. Entonces yo creo que sí, efectivamente daña mucho, pero entonces vamos a tardar en recuperarnos. Pero de que nos vamos a recuperar, o sea, en el caso de la amnioplastía, yo creo que sí, produce un desequilibrio y hay que estar muy consciente, pero sí, yo siento que, claro, va a ser un periodo que toda nuestra energía se va a ir ahí en restablecerse, porque igual se va a restablecer. A los árboles cuando uno les corta el tronco, igual de ahí todo se vuelve a regenerar después. Pero efectivamente va a ser un proceso. De todas maneras, y como decíamos delante, tiene que ver con la toma de conciencia, porque nosotros antes no sabíamos que existía esta relación entre el espíritu y la materia, o sea, no lo entendíamos, estuvimos con muchos velos, entonces no podíamos entender esto, estamos recién como bajando esta información y entendiéndola a qué niveles nos impacta, ¿no? Y bueno, como por ahí la esperanza está en toda la sabiduría que tiene que ver con la alquimia y la sanación cuántica, porque nosotros podemos ir al pasado a reparar, ¿sí? Y al futuro, entonces podemos en realidad estar en todos los planos al mismo tiempo a través de la cuántica. Eso también lo vamos a ver en el cuarto encuentro porque vamos a trabajar un poquito con sanación cuántica y vamos a entender que existe el desdoblamiento del tiempo, ¿sí? La transfiguración cuántica, que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. En esta era es transfiguración cuántica, es decir, voy a alterar algo que pueda haber estado ahí en ese diseño energético hace muchos eones o siglos, ¿sí? Dependiendo de hacia dónde me dirija o la memoria, de dónde es origen la memoria que tengo que trabajar, y voy a hacer una transfiguración energética, ¿sí? Voy a traer luz y ahí se produce un proceso cuántico entre que esa sombra o energía se transmuta, se transforma y se transforma en luz. Entonces ese es un proceso cuántico que también es como el regalo de lo divino, ¿no? Que también podemos trabajar ahí, pero requiere la toma de conciencia y de responsabilidad de cómo vamos a reparar justamente todo eso que hicimos en el inconsciente, de forma tan irresponsable o inconsciente, o como queramos llamarle, pero
estábamos fuera de nuestro centro en el fondo. Es importante entender eso, que estábamos igual fuera de nuestro centro, que no podíamos verlo antes tampoco. Para que no sientan culpa, porque en realidad esto es un proceso de ascensión, uno como que a veces le da pena, ¿no? Como ver todo esto y todo, pero es importante entender que era parte también de lo que nos tocaba vivir de alguna forma, y por ahí también hay quienes han canalizado como a los seres más antiguos del cosmos diciendo, bueno, les tocaba, ¿no? Como que les tocaba aprender, así como todas las otras conciencias de luz, también pasaron por lo mismo, por guerras, por destrucción, hasta que aprendieron a cuidar justamente lo que les fue dado, que es la chispa de fuego divino, porque nosotros se nos fue dado esto y tenemos que volver al origen, es decir, a rendir cuenta un poquito de todo lo que hemos hecho, pero ya está, ¿no? Hay que tomar conciencia nomás y empezar a hacer el trabajo. Bueno, vamos a finalizar hablando un poquito de la glándula pineal, pero creo que esta práctica la vamos a tener que sí o sí dejar ya para la próxima clase, ¿sí? Como que sentí que teníamos que bajar un poco más a tierra esto, entenderlo un poquito más. Y bueno, de la glándula pineal y pituitaria es harto lo que se puede hacer acá. Es un chakra, que es el tercer ojo, el entrecejo, que tiene a estas dos glándulas juntas. Es uno de los pocos centros que tiene dos glándulas juntas. ¿Sí? Entonces aquí hay una energía que justamente tiene que ver con la energía padre y madre de la que hablábamos. Por ejemplo, en Egipto hablaban del ojo de Horus, y el ojo de Horus representaba justamente la capacidad que teníamos, ¿no es cierto?, de poder despertar ambos hemisferios del cerebro y ambas glándulas para poder activar ese ojo interno y mirar la realidad desde un equilibrio y un balance. Es decir, si yo miro solamente desde la glándula pineal o miro solamente desde la pituitaria, estoy viendo la mitad de la realidad, ¿sí? Entonces, en ese desequilibrio, incluso los programas en los que nosotros en la mente hemos estado viviendo son programas que no responden a ese balance y a ese equilibrio. Por eso es que los programas ancestrales están de alguna forma también muriendo, ¿no? Muriendo simbólicamente y energéticamente porque no responden al despertar de estas glándulas. Estas glándulas nos permiten justamente conectar, es otro centro donde conectamos con la energía padre y madre. O sea, considerando el ombligo, ¿no es cierto?, ese origen, y además estas dos glándulas, nosotros ahí tenemos los dos anclajes más importantes de la energía padre y madre en nuestro cuerpo. Entonces ahí hay una correspondencia también importante entre esas energías. En la glándula pineal está más asociada al séptimo chakra y la pituitaria más al sexto chakra, pero funcionan en conjunto. Y bueno, yo les cuento que a nivel personal a mí lo que me habló Todd, o lo que me llegó de Todd, un poco analizando, fue que en el fondo nosotros teníamos que activar la pineal, la pituitaria, junto con el chakra laríngeo y el timo, ¿sí? Y que estas tres hacían una alineación y el timo estaba un poco desplazado hacia el lado. Y que en el fondo el timo, cuando se alinea con estas glándulas, es el escarabajo que nosotros vemos es como la liberación del alma, ¿sí? Se libera el alma en ese escarabajo que es la energía del timo, que es toda la memoria del alma, pero que ya está consciente y está unida a la conciencia universal. Vamos a ver la próxima clase el río Nilo, cómo representa justamente los afluentes, sí, que se abren luego hacia el mar en el séptimo chakra, es decir, que hace el recorrido desde los templos, ¿no es cierto?, desde el primer chakra hasta el séptimo, y cómo cada uno de esos chakras también tiene como una especie de iniciación, de un proceso también de, no solamente iniciación energética en cuanto a la Kundalini, vamos a ver que tiene que ver con las memorias galácticas, justamente de Orión, de las conciencias que estuvieron en Egipto, Kemet, ¿no es cierto?, que fue como un lugar donde concentrar la biblioteca de los linajes cósmicos que están en Gaia, para que si nosotros pasamos por sanamos todo eso, podemos entender qué estamos haciendo acá. O sea, sin poder sanar todo eso, no tiene sentido, ¿no es cierto? No es que no tenga sentido, pero en realidad es lo que hablábamos, ¿no? No podemos ascender si no hacemos esta estructura
de recuperar ese pilar, ¿sí? Entonces, este sería el ojo de Dios, ¿sí? La glándula pineal pituitaria, que aquí la ven, ¿no es cierto? Esta es la forma, y es el mismo ojo de Horus, esta forma que se genera aquí en el centro del cerebro, ¿sí? Y la glándula pineal es muy pequeñita, ¿sí? Y también lo muy interesante que vamos a trabajar acá, porque trabajamos el agua en el sacerdocio del loto azul, es que vamos a activar el líquido cerebroespinal, y es el líquido cerebroespinal el que permite que se active la glándula pineal pituitaria, ¿sí? Activamos ambos hemisferios, y ese es el líquido el que permite también que se movilice la energía y puedan moverse las memorias del alma, podamos recuperar la visión. Y también en este centro se produce la melatonina, se produce también la serotonina, que lo tienen anotadito acá. Y estas hormonas son las que permiten poder dormir y poder tener energía de día, o sea, son muy importantes, las cuales también fueron bloqueadas, y principalmente ahí hay mucha información también relacionada con los velos de la conciencia, ¿sí? Como lo que no nos ha dejado ver las cosas tal cual son. Entonces, al activar estos centros, nosotros ya nos abrimos justamente a esos chakras cósmicos de los que nosotros hablábamos. Pero recuerden que ese trabajo también tiene que tener una base con el trabajo con la Kundalini para que sea, ¿no es cierto?, en coherencia. Eso, yo creo que eso por hoy. Vamos a dejar lo demás para la próxima, para el próximo encuentro. ¿Cómo están de ánimo? Bien, solo que se extendió mucho en realidad, pero Sí, pues nos extendimos mucho hoy día, pero ya esto igual ocurre, ¿no? Como que la energía igual es así. Vamos como respondiendo a lo que se presenta también. Sí, yo estoy cansada también, pero Creo que siento por hoy ya está. siento que se avanzó mucho, era mucho contenido muy interesante. Y sí, pues pasa que el tiempo pasa muy rápido, está pasando más rápido que lo normal. Sí, igual tuvimos desajustes técnicos y todo, así que, bueno, yo creo que el próximo encuentro yo propongo que lo hagamos un poquito más, empecemos más temprano y podamos integrar lo que no alcanzamos a ver hoy. no sé si Sí, más vamos a hacerlo así. Entonces lo que ¿Cómo vamos a hacer, más temprano, Cote? ¿Cómo a qué hora? Porque igual es complicado más temprano. yo creo que partir a las 6 estaría bien. es que no creo que yo, al menos yo no pueda, no sé si más temprano sería la idea, yo creo que no extenderlos tal vez tanto Al principio, claro, no Sí. conversar tanto al principio. Vamos a acotar el tiempo de comienzo, y de todas maneras vamos a trabajar lo práctico en el próximo encuentro, pero también va a quedar como, para que ustedes sepan, va a quedar meditaciones de los templos. Si eso no lo vamos a hacer la próxima, sino que va a quedar para que lo hagan de forma individual el tema de los templos. Pero sí Ah, vamos a trabajar la Kundalini. Y vamos a trabajar Kundalini, lo que teníamos que trabajar hoy. Kundalini, el centro del ombligo, con la práctica del sol, y la activación de los hemisferios cerebrales. Sí, eso sí tenemos que hacerlo en grupo. ok, sí, me parece. No, qué bueno que si mandáis lo de los templos, así lo podemos practicar y ya está activado para de aquí al otro miércoles. No, pues lo de los templos sí lo tenemos que ver de forma teórica el próximo encuentro, pero las prácticas de eso van a ser individuales, ¿se entiende? Sí, No la podemos hacer antes de ver la Kundalini, porque sería como adelantarnos mucho. ok. yo propongo que sigamos trabajando con la armonización, tal vez por eso no pudimos avanzar hoy día, porque nos falta armonizarnos a nosotros y en la medida que estemos todos en el mismo tal vez nivel, por decirlo de alguna forma, podamos avanzar tal vez un poco más rápido. Sé que tienen prisa, pero se me ocurre eso. Sí, en realidad no es tanto, o sea, no es tanto que lo que nos atrasamos. La idea de hoy día era poder integrar esta base más teórica, porque siento que estábamos muy perdidos, ¿no? Como que si yo entraba a hacer prácticas más complejas y no teníamos esta base, la verdad es que iba a ser como
Perdida. Lo que tú decías, po, lo que tú decías, como Cristian, como que vamos a trabajar con los que saben más de chakras y los demás se van a quedar muy perdidos. Entonces yo también necesito que haya también información para que puedan sostener las prácticas. Yo quiero compartir porque me bajó una información delante cuando expresé que se había manifestado la dualidad, pero después conecté y dije, bueno, la luz siempre se introduce en forma perfecta, porque en el fondo ahí tenemos que activar también nuestra paciencia, el tiempo. Y queremos que sea todo rápido y yo creo que es perfecto y es perfecto también nuestro compartir, es muy necesario. Darnos cuenta que también estamos en la misma y la información puede que la conozcamos, pero igual la estamos integrando desde otra forma, porque desde el momento que nos estamos activando también la estamos comprendiendo desde otra perspectiva. Entonces, creo que todo es perfecto. Eso, que, y que se toma su tiempo. Bueno, yo también estoy cansada y me tocó hacer un servicio intenso, pero es lo que estamos transitando, eso. Y esa lentitud yo conecté al tiro que es parte. A mí me ayuda mucho y yo veo muchos remolinos afuera y yo como que no pesco porque soy muy tortuga. Y me ha ayudado mucho el trabajo con las plantas, porque uno siembra lo que uno quiera sembrar y uno como que quiere ver el fruto ya. Y no es así, y tiene su proceso, y lo dijiste también, cuando uno hace un trabajo a nivel cuántico, después se sigue moviendo a nivel cuántico. Y uno no ve los resultados al tiro. Y eso es importante considerarlo, que acá se van a estar moviendo así de esta semana a la otra, se van a mover más cosas. Entonces, cuando abramos, la idea sí es ser más acotado, en eso tengo acuerdo, ¿sí? Vamos a tener que ser más acotados en nuestras palabras, pero sí es verdad, que hay muchas cosas que se mueven que van más allá de lo que nosotros podemos controlar, porque estamos moviendo energía que es muy, muy profunda. Entonces, aunque uno diga lo está conversando, en realidad sí se está moviendo la energía dentro. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo como también. Bueno, entonces haríamos eso, ¿les parece? Pensamos la próxima, hacemos un tiempo acotado para saber cómo estamos y empezamos directo, ¿sí? Con la parte de la práctica que dejamos de hoy día, más lo teórico que correspondería al próximo encuentro. Así lo vamos a hacer para no atrasarnos. Quizás partir a las 6:30, no a las 7, ¿podrán a las 6:30? Y 6:30 partimos hablando, porque vamos a partir hablando, entonces así Claro, partimos a la hora. así los que no pueden entrar al tiro pueden entrar, tienen hasta las 7 ese rango para entrar y si es que está muy complicado, total no se van a perder teoría, sino que, no sé, pienso yo a lo mejor. Sí, sí, de todas maneras, igual van a tener 2 videos adicionales, sí, de YouTube, donde yo voy a estar en una, ya lo tengo grabado, que es la parte de la glándula pineal, eso ya está grabado, y va a haber otro video donde van a poder practicar lo del sol y la llave de Ankh en el ombligo, sí, eso también lo grabo para que ustedes lo tengan aparte de la clase, para que no tengan cada vez que abrir la clase, ¿sí? Súper, súper. Eso. Y bueno, lo otro que ya les comenté era lo de los templos, que ese trabajo es más profundo, porque ahí van a abrir memorias con cada uno, porque tiene que ser personal, porque el trabajo de los templos va a ser un trabajo que cada uno va a abrir con su propio chakra, ¿sí? Entonces ese es un trabajo individual. Es muy importante que se haga de forma individual para no confundir la energía del otro con la mía. Por eso es importante que ese trabajo sea más individual el de los templos. De todas maneras. Ya, entonces eso. Nos vemos el próximo miércoles. Y sería importante que practicaran la sintonización, hicieran las meditaciones que por ahí la del corazón si ya la hicieron no la hagan la otra, la del enraizamiento y la sintonización que les envíen. Por favor. Ya, ok, genial. Eso, queridas y queridos. ¿Algo más que agregar? No, como dijo la Bea, todo perfecto. Ya estamos. Por hoy ya estamos, así que a descansar.
Chao a todos. Abrazo Bendiciones a todos. Gracias Chao. a por todas y todos. Nos vemos. Gracias por tu sabiduría. Chao.